Hola, ¿qué tal muchachos? Buenos días para ustedes, para mí tardes. Bienvenidos a esta tercera semana y esta tercera sesión de esta tercera semana. La clase pasada estuvimos viendo eh, algunos elementos, algunos conceptos de la animación, algunos inventos por ahí que existieron de la animación como parte de la historia. También por ahí vimos los conceptos estos de las 10 obras maestras de la animación, que bueno, pues digo, hay diferentes animaciones en Blancanieves, Pollitos en Fuga, Toy Story, El viaje de Chihiro, es decir, diferentes corrientes, diferentes estilos de animación que había por ahí. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de animación que existen. Y bueno, para esto vamos a entrar primero con una definición. La definición exacta de animación es que en las películas de dibujos animados se llama el procedimiento de diseñar los movimientos de los personajes o de los objetos y elementos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nosotros vamos a utilizar una técnica para darles vida, para darles movimiento a estos elementos y parezcan que son objetos reales, ¿sí? Nosotros utilizamos esta técnica, pues evidentemente para poder representar a cada uno de los elementos. Esta es la definición según la Real Academia Española. Pero también tenemos el concepto de, en este caso, una medio masivo de información como es Wikipedia, y dice que la animación es el proceso que logra dar movimiento a dibujos u objetos inanimados. Por lo general, esto es posible gracias a una secuencia de dibujos o fotografías que al estar ordenadas pues, consecutivamente logran generar un movimiento creíble ante nuestros ojos, los cuales se presentan al juego de la ilusión visual. Es decir, es todo un proceso, toda una identificación que nosotros podamos tener aquí de estos elementos. Bueno, habla esto, ¿no? Es el proceso de dar movimiento a objetos que no lo tienen, ¿sí? Por lo general. Y esto es posible gracias a la secuencia, es decir, a una serie de elementos uno tras de otro, ya sean dibujos o fotografías ordenadas de forma consecutiva para que logren generar esa apariencia de movimiento creíble para el ojo que los ve. Evidentemente, pues es una definición más extensa, un poquito más, contempla más elementos, contempla más variantes, ¿sí? No solo el dibujo, sino los elementos que no están animados, y que el propósito de esto es representar una secuencia de movimiento. ¿Sí? Dice, dentro de los tipos de animación, la animación es el proceso de crear la ilusión de movimiento y cambio de formas mediante la visualización rápida de una secuencia de imágenes estáticas que difieren mínimamente entre sí. Animación es todo lo que nos rodea, ya sea sus anuncios de televisión, favoritos, música, películas o incluso videos. Se pueden ver el tipo de animación stop motion. Las técnicas de creación de movimiento incorporan las técnicas convencionales de animación tradicional y de animación stop motion de figuras de 2 y 3 dimensiones. Por ejemplo, patrones de juego de papel, títeres, figuras de arcilla, etc. Manteniendo stop motion como base de toda la animación, se pueden usar diferentes estilos de técnicas de animación para crear las secuencias animadas. Y aquí es importante, ¿por qué habla como el stop motion como la secuencia? Bueno, pues porque básicamente es eso, ¿no? Cuando hay una variación de movimiento entre un fotograma y otro, pues ahí ya hay un cambio, a eso se le denomina stop motion. Es decir, movimiento detenido. Es decir, pues yo tengo un objeto aquí, tomo una foto, luego tomo otra foto aquí, otra foto aquí, otra foto aquí, ¿sí? O el mismo objeto en diferentes posiciones, y esas mismas posiciones van a aparentar un movimiento, que puede ser con fotografía o puede ser con dibujos, ¿no? La intención es esa, dar una sensación de movimiento. Dice, la animación tradicional implicaba animadores dibujando a mano para cada fotograma. Si te gusta la sensación de lápices en un papel, entonces el enfoque tradicional es muy fascinante.
definitivo, ¿no? Por ahí hemos visto algunos videos, algunas representaciones de cómo los primeros dibujantes de los dibujos animados tenían pues hojas y hojas de papel, ¿no? Sus mesas de estos respiradores con estas que se llaman bases de dibujo, son retroiluminadas, que tienen una luz abajo y que te iluminan el cristal sobre donde se trabaja, porque al final de cuentas era tomar de referencia el dibujo que ya estaba hecho y ponías encima una nueva hoja y entonces ya hacías el dibujo con una nueva variante. Entonces evidentemente era un arte que definitivamente pues se sigue haciendo en algunos puntos, en algunos lados, y en algunos otros pues ya simplemente ya no es utilizado. La animación tradicional es la creación de los dibujos uno por uno en el mar. La animación 2D consiste en crear numerosos dibujos y luego introducirlos en las celdas de plástico, pintarlas a mano y crear la secuencia animada en una imagen de fondo pintado. Este también proceso puede ser que hagamos primero la animación dibujada, los fotogramas, y después posteriormente los digitalicemos y hagamos todo el proceso de forma digital. Puede también ser una variante, sobre todo para los tiempos modernos. ¿Qué películas de tradicionales de animación tenemos? Blancanieves y los 7 enanos, Peter Pan, La Bella Durmiente, Dumbo, Pinocho, ¿sí? De hecho, El Zorro y el Sabueso, hay muchas películas que están bajo esta técnica y que evidentemente han pasado a tener esas características visuales, ¿no? Por ejemplo, La Bella y la Bestia es animación 2D, pero ya implica ahí en algunas secuencias otro tipo de animación que es generada por computadora, que la verdad pues le valió un premio al Oscar a esta película por la calidad de dibujo y por la calidad tecnológica que aplicó. Aquí por ejemplo vemos una secuencia de movimiento en un dibujo. Si vemos aquí están las secuencias de fotogramas, y bueno, lo que les decía, ¿no? Una persona que era dibujante pues tenía su respirador, tenía su mesa de dibujo con esta tabla que tenía un sistema giratorio para poder cambiar las poses, tenía una especie de seguros en la parte superior y en la parte inferior para que no se moviera la hoja. Aquí tiene sus hojas de estilo, ¿sí? Sus hojas de estilo está de este lado, ¿sí? Una maqueta de referencia para saber qué fotogramas llevaban hechos, bueno, su lámpara, pues es decir, todo un arte, ¿no? Toda realmente una fascinación este tipo de animación. Dentro de la animación tradicional 2D y 3D, sí, pues la que más tenemos conciencia es esta de Mickey Mouse, que fue creado usando la técnica de 2D. La primera animación 2D que conocemos hecha en este estilo fue Fantasmagoría de Emile Cole. Por ahí ya lo vimos en la semana pasada, bueno, en la clase pasada en una diapositiva. Se rodó totalmente en blanco y negro y la caricatura es todo acerca de un simple hombre de palo en acción en vivo. La caricatura es de 75 segundos de largo y tardó unos 700 dibujos diferentes para ser creada, ¿no? Esta animación histórica fue lanzada en 1908 y durante los años de 1960 muchas historietas populares como los Supersónicos o los Picapiedra fueron creadas usando este tipo de animación. Entonces tenemos ahí que, bueno, Emile Cole con su obra de Fantasmagoría fue uno de los primeros animadores 2D en utilizar la técnica directa sobre el papel, ¿no? O sea, en este caso, o sobre la filmina, porque era la de con punzón, directamente sobre el negativo, ¿no? Y bueno, este es Fantasmagoría, vamos a verla. Recuerden que la película entonces no tenía audio, ¿sí? Entonces al no tener audio pues simplemente pues era una secuencia de dibujos que nosotros podíamos simplemente ver, ¿ok? Acuérdense, y esas
Dibujos, ese era ese hombre de palo que decía. Acuérdense que solo dura 75 segundos. Sí, evidentemente por la rapidez en la que se hace, pues pasan muchas cosas. Sí, ahí vemos por ejemplo esta representación bastante extraña, bastante loca de todo lo que sucede ahí, ¿no? Y ahí sigue avanzando, ya se despide el personaje. Bastante interesante, ¿no? Bastante cómica, bastante chusca esta animación. Bueno, dice aquí, la creación de animaciones en el espacio bidimensional con la ayuda de tecnologías digitales se conoce como animación digital 2D. No es necesario crear modelos digitales, solo tiene que dibujar los marcos. Crear cientos de dibujos animados para mostrar algún tipo de movimiento es técnicamente conocido como animación digital 2D. Usando Adobe Flash, Animate, Toon Boom, ¿sí? Los animadores pueden limitar el número de dibujos utilizados, lo que los hace más fáciles de crear animación 2D. Pequeñas variaciones como cambiar el color o la velocidad de fotogramas se pueden cambiar casi al instante, por lo que es más fácil para los animadores trabajar. Y bueno, pues sí, esto también es una realidad, ¿no? Lo que nosotros tenemos ahí de referencia de nuestros elementos, pues nos permite tener una mayor facilidad de trabajo, sobre todo pensando que pues hay mucho aporte, ¿no? Pueden trabajar muchas personas, puede trabajar teniendo un recurso muy útil como lo es la computadora. Aquí tenemos algunos ejemplos de animación tradicional, ¿sí? La primera es una secuencia de movimientos de un personaje, que acuérdense que el movimiento de posición de un objeto a otro se llama interpolación. Lo segundo, acuérdense que es una técnica que vimos por ahí, que es la parte del easy in, easy out, ¿sí? Y el otro que era la de los fotogramas claves. Y bueno, en la última tenemos una representación de cómo harían o cómo se utiliza Flash o Animate para esto. Ya vamos a entrar, ya mero entramos a esto. Entonces que no se preocupe. Esta es otra animación que de hecho está hecha con le voy a poner play. Voy a bajarle tantito. Ahí está. Quizás escucha un poquito. Y bueno, estos personajes. Ahí. Bueno, ahí está. A lo mejor lo escuchan por el audio de mi computadora. Pero a ver. Ahí está. Ahí está, ok. Ahí está, ok. Aquí el audio lo que está haciendo es estos cuates son aquellos que tienen la serie esta de Bad Metal. Y bueno, aquí lo que están mostrando es cómo ellos hacen una representación de escenario, ¿sí? Con esa técnica, utilizando el programa de Flash, ¿sí? Miren, es todo ese dibujo, ¿sí? Y está hecho pues obviamente para toda la secuencia. Le voy a ir adelantando para que podamos ver un poquito más de cuál es el avance de este. Miren, por ejemplo, hace la división, utiliza ciertas formas, ciertos lápices, ¿sí? Ven ahí ya, por ejemplo, utiliza sus lápices. Perdón. Sí, o sea, ahí está cómo utilizan diferentes lápices. Vean las líneas que tiene ellos ya de referencia de lo que están dibujando, aplicándole color. Sí, vean todos los elementos que utilizan y la verdad está bastante interesante. Ellos utilizan todavía animación cuadro a cuadro, Les recomiendo que entren a su canal, se llaman Ari Bes, o si no busquen Bad Metal y lo van a encontrar. Miren, ahí tienen todas estas referencias de sus videos de cómo van trabajando. Y bueno, fíjense, ahí está
Ahí lo voy a poner play para que podamos verlo. Miren, ahí es el trazado, ¿sí? Y el color, y ya luego el armado con todos los elementos. Está bastante bueno. Ellos son Bad Metal, ¿sí? Quienes trabajan estos personajes. Dice, si usted está interesado en hacer los personajes irreales en unos realistas, entonces es animación 3D. Los personajes de animación 3D son mucho más rápidos de crear y son muy populares en la industria cinematográfica. Bueno, eso de rápido está entre comillas, ¿eh? O sea, nada es rápido, nada es fácil, todo dependerá de la complejidad que queremos llegar a tener. Usando un software de computadora para imágenes 3D animadas se utiliza para crear muchos cortometrajes, películas de larga duración o incluso comerciales de televisión, y una carrera en animación 3D digital es muy gratificante. Sí, sacrificante también, porque es bastante complejo. No solamente es, ya, vengo a animar un monito, ¿no? No. Hay que saber muchas cosas. Hay que saber de iluminación, hay que saber de fotografía, hay que saber de rigging, hay que saber de texturización, hay que saber de luces, hay que saber de postproducción, hay que saber muchísimas cosas. O sea, eso de que fácil, no es. Fácil no es, ¿ok? Entonces, que no se la vendan así. Entonces, la animación 3D pues tiene bastante popularidad porque obviamente tiene cosas que nos permite hacer asemejando a la realidad, ¿no? Esta representación hiperrealista, ¿no? Dice, en comparación con la animación 2D y el enfoque tradicional, los modelos de animación 3D son muy realistas. Esto definitivamente es cierto, ¿no? O sea, el 2D tiene más una tendencia a ser algo más plano, más representativo, más diferente al 3D. El 3D puede llegar a ser hiperrealista o puede tener esa misma representación bidimensional que puede presumir la animación 2D. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos algunas imágenes de modelos creados en 3 dimensiones, algunos hiperrealistas y otros pues no tantos. ¿Qué es stop motion? Bueno, ¿alguna vez se han preguntado si un pedazo de piedra puede caminar o hablar? Bien, todo es posible en la animación. Utilizando la animación cuadro por cuadro, los objetos estáticos físicos se mueven alrededor y durante la postproducción se muestran en un movimiento fluido. La animación de stop motion ha existido desde la evolución de los títeres, ¿sí? Hay muchas películas creadas usando el método stop motion. Algunas de las mejores, por ejemplo, son Fun in a Bakery Shop, creada en 1902. ¿Alguien se acuerda de quién era esta animación? Bueno, por ahí ahorita lo vamos a ver. Edwin Porter dirigió The Teddy Bears, que fue una de las primeras películas de animación stop motion. La película es una secuencia corta de jugar los osos de peluche, apenas sobre 1 minuto de longitud, que tardó más de 50 horas para animar. O bueno, por ejemplo, aquí está el caso de Ladislav Starevich, que se acuerdan que les dije que fue el primero que produjo un corto animado en stop motion. Bueno, también entra en este punto. Pues vamos a ver algunos ejemplos de lo que son stop motion. Por ahí hay varias técnicas, plastilina, dibujos, recortes de papel, y otros elementos, ¿no? Ellos son un estudio bastante premiado que hicieron este video que se llama Game Over, ¿sí? Que está hecho con puras cosas de comida o representaciones de comida, en este caso haciendo alusión a videojuegos, ¿no? Ahí está el centípede, ahí está la ranita Frogger, ahí está Frogger, ahí está Asteroids, ¿sí? Ahí está de Invasores del Espacio, ¿sí? Ahí está Pac-Man, la referencia que tiene, y bueno, pues ahí tiene varios, ¿no? Es este estudio que se llama PES. Si ustedes lo buscan en YouTube, por ahí lo van a encontrar. Clay motion o animación de plastilina. Esta es buenísima porque es uno de los recursos más utilizados y bastante económicos, aunque no es sencillo, eso debo de decir. Si te gusta jugar con la arcilla, entonces esta es una de las mejores formas de stop motion, creado en Clay motion. Dice, en esta Clay motion, pedazos de arcilla se modelan para crear personajes y sobre la base de la imaginación del animador
se desarrolla una historia. Hay basados en aceite y basados en arcilla disponibles. De hecho, ahora ya hay una mejor técnica, que es la de modelos de látex. O sea, se utilizan modelos, a ver si tenemos la oportunidad de verlo en la siguiente clase, un videito por ahí que tengo de eso, y para que vean cómo se hacen estas estructuras, ¿sí? En el caso de las de arcilla, se modelan en formas libres o se llenan en un alambre como la estructura llamada armadura, y los personajes animados se mantienen en un set y con solo un movimiento cortos toda la escena de la película, para no hacer exageraciones. Caso que no pasa con El extraño mundo de Jack, porque ahí sí son personajes hechos con esta técnica de látex que les digo, que para mí es fascinante, simplemente fascinante, ¿sí? Y este es un ejemplo de clay motion, hecho totalmente en plastilina, ¿sí? Que es un proyecto por ahí que alguien hizo de Godzilla contra Anguirus. ¿Sí? Vean cómo la plastilina se notan los dedos, las marcas de las huellas dactilares de los dedos, ¿sí? Y bueno, ahí está el personaje. Obviamente, al ser un personaje hecho con plastilina, vean aquí la irregularidad que tiene. O sea, evidentemente, pues son personajes hechos con plastilina y que tienen una variación bastante marcada, bastante notable, ¿no? Aquí lo vemos, por ejemplo, cómo utilizan algunas características de esto, ¿sí? Y bueno, cómo ahí aplican, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Bueno, ya ese polvito al final es de la postproducción, sí. Pero es padrísimo porque se ve que es plastilina, o sea, no logra. De hecho, había unas películas en los inicios de las series de ciencia ficción que utilizaban esto, ¿no? Entonces, evidentemente, había esa referencia de estos recursos para poder hacer animación cuando no se podía tener, pues digo, lo que después fueron las botargas o las maquetas. Entonces utilizaban modelos de escala, y hay muchas películas por ahí en blanco y negro que utilizan la técnica de stop motion, creando este tipo de personajes que evidentemente después se empalmaban como parte de una postproducción. La animación por Zoetropo es, bueno, el Zoetropo fue un invento que generó William George Horner, ¿sí? Y fue una de las primeras formas de animación. En este caso eran juguetes de animación creados en el siglo XIX, ¿sí? Pues la gente experimentó forma de crear cuadros móviles. De hecho, fue uno de los antecedentes del stop motion. Algunas imágenes fijas se dibujaban en un tambor, y cuando se gira de manera circular usted tiene la ilusión de movimiento, ¿sí? El efecto visual creado por un Zoetropo todavía se utiliza hoy en día para crear GIF animados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos, son esto que vimos en algún momento. Aquí vemos las secuencias, aquí están, y aquí están los cilindros, y de hecho todavía se puede hacer, ¿no? Una base giratoria, elementos, y estos son los puntos sobre los cuales se ve cada animación. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un Zoetropo, ¿sí? Aquí lo vemos como va a ponerse a girar, y en apariencia pues vemos bastante la velocidad, pero cuando nos acercamos a una de las rendijas, o miren, lo vemos desde la parte superior, ahí vemos cómo están en movimiento estos personajes o estos elementos, ¿no? Había de varias consideraciones, de varias secuencias, ¿sí? Que evidentemente pues ahí nosotros podíamos ver. ¿Okay? Se fijan que estamos viendo a través de una ranurita, ¿eh? Estamos viendo a través de una ranurita esta serie de animaciones. Bastante interesante, ¿no? O sea, este era el entretenimiento en las salas de muchas casas a principios del siglo XIX. Algunas evidentemente más complejas, otras más sencillas. Había de diferentes estilos, con diferentes personajes, ¿sí?
evidentemente sí nos recuerdan mucho a los GIFs que hoy en día conocemos, ¿no? Estos que mandamos ahí por el WhatsApp o que encontramos por ahí en nuestros teléfonos. Y bueno, ahí está, ¿no? El cilindro girando. La animación cutout es probablemente una de las formas más antiguas de animación stop motion en la historia de la animación. La primera animación de recorte creada fue por Lotte Renger en 1926 y fue nombrada Las aventuras del príncipe Acme. Utilizó siluetas de papel muy detalladas para transmitir una hermosa historia, y en este método los recortes de papel se mueven bajo el lente de la cámara para decir una historia. Desde la evolución de las computadoras era mucho más fácil introducir las imágenes cortadas computarizadas en una cola, es decir, en una línea de producción. De hecho, creo que por aquí viene un videito de esto. Este video por ahí lo vieron en el siglo de animación, si se acuerdan, por ejemplo, si lo vieron. Tiene obviamente algunas referencias, ¿sí? Y todo esto eran recortes de papel. Lo adelanto para no tardarnos tanto aquí, ¿sí? Y bueno, esto. De hecho, hay una serie que se popularizó mucho en la década de los 90 que se llamó, se llama South Park, y que empezó con esta técnica de papel. Eran monitos hechos de papel y se movían y tenían ciertas posiciones, y ahí se veía su movimiento, ¿no? En este caso, bueno, pues ahora ya trabajan con computadora. De hecho, trabajan con programas 3D para darle una representación de profundidad, pero siguen siendo modelos básicos bidimensionales, ¿no? Entonces ahí también se siguen utilizando estos. Hace poco acabo de ver un tutorial que alguien utilizaba un personaje 2D hecho en Maya y lo había rigueado, o sea, le había puesto huesos, le había puesto movimiento a cada elemento y se veía bastante bien, pero era un personaje 2D, ¿no? Entonces digo, ¡ay, qué interesante! El flipbook es una de las animaciones más tradicionales, y bueno, porque básicamente es un recurso artístico o recreativo. Dice, bueno, pues antes de la hora de las computadoras, la animación era mucho en la práctica. Los artistas solían llevar un pequeño libro de volteretas o una libreta y dibujar una serie de imágenes con poca variación en las imágenes, por lo que cuando el libro se lanza rápidamente se puede ver la serie de imágenes en un movimiento fluido, tratando de mostrar una escena. Y era lo que hacíamos algunos, por ejemplo, con las orillas de nuestros cuadernos. Hacíamos dibujitos ahí y luego simplemente las hacíamos pasar muy rápido para que se vieran, y ahí teníamos este tipo de animación flip. Sí, es una de las más antiguas y fascinantes formas de animación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿sí?, donde con una serie de imágenes pues tenemos esa referencia de lo que sería un flipbook. También tenemos un video que es muy popular, no sé si lo han visto, Superman contra Goku, y bueno, ahí este personaje es dibujado por alguien y fue pintado. Se fijan, no tiene muchos colores, pero los colores que tiene son llamativos, y entonces por eso les permite tener esa representación, ¿no? Y son bloques y bloques y bloques de esta historia que por ahí alguien se le ocurrió. Aquí está, el usuario es Etoilec 1, que obviamente pues es el autor de esta obra, ¿no? Bueno, pues ahí la victoria de Goku. Mucha gente no está de acuerdo, pero bueno, pienso yo para decir quién ganaría. Shock Animation fue una técnica que se popularizó por un programa de televisión que se llamó Action League Now, que de hecho es una combinación de lo que hoy vemos en Robot Chicken, porque es esta utilización de personajes o marionetas reales, y después el clay motion o animación de plastilina. Entonces es una combinación que vemos hoy en día en Robot Chicken, que también, por ejemplo, el clay motion se utilizó mucho en un programa que se llamaba
Celebrity Deathmatch, que eran unos personajes famosos peleando entre ellos, o sea, artistas, actores, músicos, deportistas, etcétera, y peleaban y se destazaban todo, ¿no? Entonces, era bastante interesante para los tiempos en los que se creó. Ahora yo creo que no tendría el mismo hit que tuvo en su momento. Entonces, Chug Animation fue un tipo de animación que se derivó por esta serie que se llamó Action League Now, y es una combinación de animación de fotogramas parados y tomas en directo donde los personajes se dejan caer en un fotograma en particular. Tiene algunas similitudes con los famosos títeres, ¿no? Y aquí vemos, no sé si alguien la llegó a ver, esta serie, pero bueno, fue muy popular, y aquí tenemos un pequeño cortito de cómo los personajes se movían por algunas cuestiones particulares, ¿no? O sea, se movían en tiempo real, algunos se hacían stop motion, ¿sí? Se hacía la similitud como que si se movieran, o los movían en tiempo real para poderlos mover. Entonces aquí, por ejemplo, vemos esto. No encontré un video de mejor calidad, ustedes perdonen. Este yo lo tengo. Es un personaje de G.I. Joe. Sí, y ahí tenemos algunas variaciones. Está bastante interesante, ¿no? Y ahí están los personajes y pues los elementos que participan ahí, ¿no? Evidentemente era un tipo de animación bastante marcado. Pero bueno, entonces, como vimos, pues todo está basado en stop motion, todo está basado en fotogramas fijos o en fotograma tras fotograma. La próxima clase vamos a platicar un poquito más de esto y bueno, poder empezar a trabajar nosotros, a pesar de que ya vimos las técnicas de animación y ya vimos por ahí cómo empezar a trabajar. Bueno, cómo podemos empezar a trabajar en nuestras computadoras para empezar a hacer cosas, ¿no? No complicarnos mucho, sino empezar poco a poco, paso a paso, con secuencias de 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, que nos permitan generar esta referencia. ¿Ok? Espero que les haya servido, espero que les haya gustado lo que vimos. Busquen en internet stop motion, en YouTube van a encontrar muchísimos cortometrajes, muchísimos videos de diferentes formas, de diferentes maneras, y les voy a dejar un pequeño cuestionario en Google Forms para ver si vieron el video, ¿ok? Y ahí les voy a pedir que pongan su nombre y va a ser un pequeño cuestionario para que puedan trabajar en esto y que puedan ahora sí que participar de lo que vieron en esta clase, ¿ok? Bueno, pues les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien, espero que les haya servido esta clase y nos vemos el próximo lunes, ¿ok? Hasta luego.